So, anyway, vamos a lo duro ahora. Ahora nos vamos a meter en aguas profundas. Sí. Porque aquí es que viene, ya se acaban las risas, ya se acaba esas cosas que podemos decir, wow, brutal, chévere. Y de momento otra vez. O sea, es como lloramos cuando salimos de Puerto Rico, esa transición no la entendimos y ahora, de momento, o sea, estábamos en el peak. Yo sentí que yo estaba en el peak del ministerio. Brutal. O sea, FOG estaba en su apogeo, estábamos yendo a diferentes iglesias, estábamos haciendo un montón de cosas. Yo me sentía súper bien y de momento tengo un llamado, el Señor me llamó y vamos a abrir una obra. Y yo después voy a contar eso porque este podcast no es de mi experiencia, es más la tuya. Pero eso a mí me pegó duro. Y yo dije, ok, ¿para cuándo? El año que viene. Me llamó. Pues ya, es tiempo y tengo que hacer obediencia. Y yo, ok. Entonces, ya después contaré esa parte, estén pendientes porque luego esa parte luego les contaré, pero para ustedes, cuando entonces viene esa transición que tenemos que abrimos una obra. Y de hecho sabemos que fue de Dios porque hasta Dios nos entregó la llave del lugar y una cosa, todo pasó back to back tan rápido que... Se veía el respaldo. Sí, demasiado respaldo que hasta yo dije, wow, los pastores van a pensar que nosotros teníamos esto planeado. Que ya teníamos el building, que ya teníamos todo y no fue así nunca. Eso fue tan rápido de que Dios llamó a mi esposo y le dio el nombre, Roca Firme, le dijo, Roca Firme mío eres, y te llamo. Y bueno, ese hombre llegó temblando a casa y yo supe que que el llamado era genuino y que él había sido tocado por Dios y yo estaba temblando, pero yo no sabía cómo manejarlo, porque acuérdate, y yo, él había sido pastor, él ya sabía lo que era eso, yo en la vida. Más bien lo hago por obediencia, toda la cosa, les dejo saber a ustedes. Y yo pienso en todas estas, pues seguimos FOG allá, seguimos con todo entonces en la obra nueva, como estamos, todo corriendo, pero imposible porque yo no puedo pastorear y ser líder de jóvenes era bien imposible. Y no, me di cuenta que no se podía. Era mucho lo administrativo, la gente, toda la logística de todo, una obra. Y de momento no tengo tiempo para los jóvenes. No puedo. Los jóvenes se quedan como en ese floating. Y muchos de ellos se asustaron, muchos se fueron, dijeron, no, pues no vamos a ninguna. Y los pocos que vinieron, pues entonces se pone líderes. ¿Cómo fue eso para ustedes? Creo que... Para ti. No entendía the capacity, la capacidad de lo que es el llamado pastoral. O sea, tú no sabías, nosotros no sabíamos. I didn't know. Los pastores que teníamos, yo diría que lo hacen ver fácil porque nosotros, you know. Piece of cake. Yeah. You're right. Pero no sabía. I didn't know. I mean, no sabía. ¿Pero cómo te sentiste? Pero, no era lo mismo. Ya no era lo mismo. Porque entonces ves todo lo que pasa en background. ¿Qué empezaste a ver en el background? Entonces, eso es lo que quiero que cuentes. Porque tú como... Sí, porque estamos en hija casa. ahora de pastor. Ahora no eres parte del grupo de FOG nada más, sino la hija de los pastores. So, estamos en casa. Sé lo que pasa en casa. Que, pues si no sabía, los pastores son humanos también. So, en la casa sí pasan arguments, sí pasan cosas. No es una vida de flores. Claro. ¿Verdad? Sí, obviamente tienen un llamado y maybe la dinámica debería ser un poco diferente. Que sea un hogar saturado en presencia y eso, pues sí. Pero, como quiera. Tienen que pagar bills, tienen que ir al trabajo. Y mind you, que los dos trabajamos. O sea, estamos pastoreando
ambos trabajando. Sí. Full time. Full time. So, cuando te digo que no hablaba con mami, era bien difícil verlo. Casi no nos veíamos, literal. Ya. Yo los veía a veces por ratito. Ajá. Y en momentos a veces que cuando podía cocinar y eso, porque para ese tiempo hasta muchas veces comíamos demasiado afuera porque no tenía tiempo. Yeah. So, yo no sabía. Yo también me perdí mucho, como ustedes se perdieron de mí, yo me perdí de ustedes y yo me perdí de Julie. O sea, Julie, ¿qué cosas tú pasaste? No sé. Hubo una etapa que no sé, no supe de ti. Sé que estabas mucho en el cuarto, pero después me entero que estabas en una depresión terrible. Sí, era depresión, o sea, se sentía oscuro, era una oscuridad, siempre era, sentía que me hablaba bien feo a mí misma, que era siempre como que no vales nada, que no eres buena para esto, que si lo otro, y como que no tenía manera de expresarme, y cuando lo hacía era por medio de baile o por medio de dibujo, o quería distraerme. Yeah. O sea, sí, Dios hablaba a mi vida y sentía que sí me aferraba a Él en momentos. Yo me acuerdo que hasta en un momento en high school yo tenía una libreta donde yo le escribía a Dios. Wow. Porque no tenía amistades. So, tú siempre has sido bien introvertida, bien tímida. Ajá, y las amistades que yo tenía eran de mis hermanas. So, mi hermana mayor, las amistades de ella eran mis amistades. Tenía las que eran... Las compartía así, y las que eran mías eran bien selectivas, 1 o 2. Que si no iban a la escuela ya yo me hacía un 8. Wow. Porque entonces no podía hablar con nadie. Sí, a mí high school fue horrible. I hated high school. It sounds bad, pero esa es la palabra. A mí no me gustaba high school. A mí no me gustó high school. I hated high school. Y mucho era por el miedo. Me sentía... siempre estaba preocupada por algo. Como que si tengo un moco y estoy hablando con alguien y tengo un moco, o sea, sí, yo, qué vergüenza. Sí. O si mi boca apesta porque, whatever. Be exposed and bullied, maybe. Sí, o sea, y la cuestión es que no fui así, nitpicked, bullied, you know. La gente siempre era nice. Porque te defendían, acuérdate que las amistades de tu hermana eran las tuyas y las amistades de tu hermana eran mayores y tú eras la que protegían, la baby. Ya. So, tú tenías ese privilegio. Ya, exacto, sí. Me acuerdo. So, eso. Pero entonces en ese cuarto, Julie, que estuviste oscuro, que te quedabas allí, pues, ¿qué cosas pasaron allí? Pues, me acuerdo mucho movies. Pero me acuerdo que tú te empezaste a vestir mucho de negro. Yeah, ¿Te acuerdas de esa etapa? ¿Qué pasó? Y la gente hasta de la iglesia me decía, ¿por qué tu nena siempre viste tan oscura? Pues yo creo que ni cuenta me di, porque yo creo que eso ya ahí es un espíritu, que va un poco más deep. Sí. Que si tú ves que la gente se viste así, no es porque, es como que atrae, porque ya es un espíritu y las cosas se hablan entre sí. Y pues atraen. Y pues allí yo no me daba cuenta, pero sí me llamaba mucho la atención eso de vestirme media emo, bien oscura, y yo digo, tú siempre nos dabas la libertad de vestirnos como se nos pegaba la gana. Sí, porque yo era la surferita. Ajá. Y media, ¿cómo se llama esto? Los hippies. Los hippies. Le dio como media hippie, media bogo y todas esas cosas era yo, como entonces tú eras la gótica. Más rockerita. Ajá. Las spikes. Sí. Y a veces bien dancer, que era... Sí, o bien dancer, con todos los colores, whatever, no sé. Sí, era bien raro, como me sentía. Sí. Pero después hubo un tiempo bien oscura, me acuerdo, calaveras, te empezó a gustar mucho Harry Potter. Sí, yo me esperaba esas cosas. Y no es que yo entonces me empecé a meter en eso de magia y qué sé yo, no, nada de eso. Es que me llamaba la atención todo eso que era fantasía. Fantasía. Que es fantasía, que es la magia, que puedes volar, que puedes hacer, con el wand, magia, y que Twilight, y que... Los Twilights, me acuerdo que mucho, todo lo los que vampiros, es así bien fantasía, a mí me llama la atención porque era... Pero era dark. Era dark, era fantasy, era dark. So para mí eso era mi happy place.
You know. ¿Pero qué te empezó a pasar en tu mente y eso? Por estar ahí. Ya, que no podías dormir. Oye, pero eso fue más, más cuando empecé a ir a la college. Okay. High school. High school. Era más que una preferencia de vestir y serén y toda la cosa, sí. pero... Ajá. Ok. So, eso fue high school. Y me acuerdo que me lo decían mucho y ¿verdad? Volviendo a lo de la iglesia, que como yo estaba pastoreando, la hija de la pastora de vez en cuando, ¿sabes? Se vestía, pues me decían, mira, tú sabes, yo sentía esa presión y yo decía, pero yo entre mí yo decía, pero qué de malo hay. O sea, ella no es, o sea, no sé, porque yo no sé si tú tenías una doble personalidad, si tú eras una cosa conmigo y otra en la escuela, si acá no hablabas malo, pero allá hablabas malo. Ya. ¿Me entiendes? So, definitivamente así me empecé a sentir porque entonces cuando ya empecé a entender eso de ser, ustedes pastorear una iglesia, es como ya viene la presión de que la gente te está mirando, de que, ¿verdad? Es más en serio, como que se siente la responsabilidad, no nada más en ustedes, pero en la familia. Porque, o sea, somos una familia pastoral ahora. O sea, eso es lo que nos identifica. El spotlight. Y a la gente le importa ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que están haciendo? Especialmente, ¿qué hacen los hijos de los pastores? ¿Y qué hacen los pastores? Sí. You know, mind you. So, me di cuenta ahí que sí a la gente le importa. O sea, lo que nosotros hacemos entonces refleja entonces lo que son ustedes. Así es que se ve. Entonces sí, los hijos de rebel. Si se rebelan. Ajá. Entonces, ¿qué están haciendo los pastores? Exactamente. So, ya empezó a crearse. Si el hijo no está bien, algo mal está haciendo el pastor o la pastora. Sí. Sí, porque los hijos tienen que ser perfectos. Los hijos tienen que tener una vida intachable, libre de errores, de problemas, de situaciones. Y eso sí, yo creo que fue una de las cosas también fuertes para mí. Sí. Y me imagino. Sí, entonces ahí fue, gracias que lo menciono, porque entonces ahí sí, ahí en esos momentos de high school es como que, entonces soy una cosa acá, pero cuando ya estoy en casa, o estoy en ese atmosphere, en esa atmósfera, entonces tengo que hacer otra. Y era bien agotador, digo yo, porque es como que... Ay, que no se me zafe algo, que no voy a hacer algo que... Sí. Ya, que se note. Entonces, siempre te ha gustado el baile. So, eres una danzora. Sí. Hoy día eres una pastora de danza, ¿verdad? Pero que ha llevado un proceso. Pero recuerdo también, Julie, fíjate, mientras estabas hablando de eso, que también yo te llevé a audicionar para AMTC, Actors, Models. Yes, I did. Actors, Models and Talent for Christ. Sí. Que audicionaste, te escogen, eso fue otro proceso. Yo quería que te escogieran por el detalle que yo quería que tú salieras del cascarón, que fueras expuesta un poco porque tú tenías tantos miedos que yo sentía, mira, esto va a ser una plataforma perfecta para que ella pueda aprender a estar frente a gente y pierda el stage fright, ¿verdad? Brevemente, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo sentiste? Porque te escogen, o sea. Sí. Ya hizo un training. La experiencia fue bien buena, bien nerve-wracking, pero como yo empecé a desarrollar ese hablar negativo hacia mí misma. Entiendo. No importa cuántas veces los de afuera me decían. Tenías eso en tu mente. Ya eso estaba, entonces... Pues para mí fue como una decepción para mí misma, porque yo decía que no podía, y entonces lo que tú crees, eso pasa, se refleja. Entonces no creía en mí, no creía que podía hacer eso, esas cosas. Y aunque sí pasé por el training, que fueron awesome, aprendí un montón, vi cómo es la dinámica de esa atmósfera profesional.
de actuar y modelar y bailar y todo eso fue bien bonito. Y ir, ¿verdad?, a Florida y quedarnos en ese hotel y estar ahí toda... Una semana fue, ¿verdad? Sí, estuvimos tiempos buenísimos, sí. Donde fuimos a Atlanta y luego nos quedamos en el hotel grande en Florida. En Florida, sí, ahí fue el evento. En el Gaylord, que allí fue el evento grande y ver tantos actores, también... ¿Cómo se llaman los manejadores? Los agents, los agentes que contratan. O sea, ver, todo eso era como que, wow, esto es real, esto existe. Sí, puedes escalar hacia mayores cosas, pero creo que no era realmente lo que tocaba para Julián. Para mí, tú sabes, yo siempre después yo digo, era una plataforma necesaria. Sí. Que hoy te ayuda, yo sé, muchísimo de las experiencias que has tenido, pero nada, no creo que para lo de la iglesia como tal, eso era lo necesario. En la iglesia, en una, como yo te digo, en una familia pastoral, se necesita mucho más que eso. ¿Verdad? Se necesita realmente una vida que esté completamente conectada a Jesús, sin miedos, sin apariencias. Una vida sin apariencias, una vida real. Pero una vida real que agrade a Dios, digamos. Porque hay gente que puede tener una vida real, pero están viviendo vidas desastrosas. O sea, llegar al punto de vivir una vida real que agrade a Dios. Sí. Eso es como que lo que Dios quería que aprendiéramos. Y en todo esto nos perdimos porque estábamos de verdad tan lejos de eso. Sí. Después de eso, me imagino que recuerdas que te tocó entonces, ya high school pasó y te toca irte. ¿Te toca irte? Antes de eso, se va mi hermana mayor. Exacto. Se gradúa y se va para Puerto Rico. Uf. Yo era bien dependiente de mi hermana mayor. Que yo lloré ahí un montón. Porque entonces yo decía, no tenía mami, tenía a mi hermana. Entonces no voy a tener a mami o a mi hermana. Y antes de eso, ¿te acuerdas que estabas cogiendo unas clases de danza allá con aquella, no voy a decir el nombre, pero así, súper, que eso estuvo buenísimo. Y Dios te había, o sea, en eso tú aprendiste mucho y creo que hubo un tiempo que Dios te estaba preparando para ese momento. Entonces por eso digo que en high school, en esos momentos, muchos de esos momentos en el cuarto, no fueron necesariamente la depresión así bien fea, sino que fue más encuentros con el Señor, porque entonces mi hermanastra me dio un CD de canciones cristianas rockeras. Ay, a ti te gustaba, sí, el rock. Pero a mí no me gustaba el rock, porque yo decía, yo soy rockerita, pero como me veo. Yo soy gótica, pero como me veo. Yo soy emo, pero no me corto. No, era más que como me veía. Porque si yo me corto, me muero. O sea, yo puedo ver sangre, yo me desmayo. Yo no me literal corto. Te mueres. Sí, nada de eso, solo como me veo. Y rockerita, pero no me gusta eso de the rock. No, eso yo decía que era diabólico. Yo decía, y no sabía nada de eso, y yo, eso es diabólico, que, así, Pero y entonces, tampoco me gustaba el reggaetón, porque no me gustaba eso, pero después, como me dio la rebeldía de que no estaba en Puerto Rico, entonces quería escuchar reggaetón. Esa era mi thing. Esa era tu cosa, rebeldía. Pero cuando me dio el CD, mi hermanastra, y yo lo ponía ¿cómo era? CD. Un CD, tenía un el CD player, en el CD player. Sí, el radiecito que la tapita era así. Y tenía una antenita, era negro. Uy, qué loco. Pues yo la escuchaba y esas canciones me ministraban. Te ministró. Y entonces empecé a buscar y buscaba más. Porque siempre me trataba de aferrar en algo. Entonces cuando eso fue introducido, pues entonces ahí, tú sabes. Pero anyways, entonces se va mi hermana mayor y estoy 1 año, porque creo que, o 2 años. 2 años, que ella se fue a lo que yo me graduaba. Entonces ahí no se rían de mí, yo no sabía ponerle
gas al carro. Yo tenía como 16 años ya, 15, 16 y no años. pues sabías ponerle no sabía gasolina al carro. Porque a mí me daba miedo o vergüenza de que, o sea, nunca había aprendido eso. No sabía hacer laundry, no sabía hacerme desayuno o anything. Porque siempre te lo había hecho tu hermana. Ajá, exacto. So, fue como que... Aprender a independizarte. Entonces lo que te quería decir era que aprendiste que Dios te estaba en esas danzas preparando para esa transición. Sí. Porque recuerdo que... en esas danzas, sí, las clases, o sea, y ahí fue que también, pues, como estaba cogiendo las clases de danza, empecé a aprender cómo Dios nos habla y que sí nos escucha, porque nos daban asignación. Exacto. ¿Verdad? Y entonces ahí podía implementar lo que el baile, pero... Con Dios, ligado con Dios. Ajá, algo que le podía nuevo. danzar a Dios y que lo Wow. podía hacer así. Yo, wow, qué cool. Y que sí impactaba y tocaba y ministraba. Y so, Te tocó en un una color. de las clases, en una de las clases era la clase de los colores. A mí me encantó esa clase. Ajá. Entonces ella decía que Dios tenía un color para ti. Y yo, ¿really? ¿Color para mí? Yo, qué cool, ok. Y entonces nos dice, tienen una semana, a lo que nos encontramos otra vez la siguiente clase, que le preguntaras a Dios cuál era el color. ¿Cuál era tu color? Y yo, ok. Y ella te dijo, tal vez el color que te dé. No es el que te guste. No es el color que menos te guste. Yo dice eso, no, va a ser amarillo. Yo pensé que iba a ser el amarillo, ya yo estaba traumada. A mí no me gusta el amarillo. Sorry. Pero esto es mostaza. Sí, ese me gusta. Sí. Pero amarillo, el chillón ese, yo decía, no, ese, no, por favor. Pues anyway, yo entonces ahí le pregunté, Dios, entonces, si es verdad, entonces háblame, porque yo necesito... ¿Qué color? Y en un día entero me repitió el color rojo 3 veces. Y me lo dijo en una conversación con alguien, y era el nombre de una canción que se llamaba Red. Y después era una canción que se llamaba Red, y no me acuerdo de lo otro, pero tenía que ver algo con el Red. Pero cuando yo me acuesto y digo, Señor, mañana es la clase, y yo no sé y tienes que decirle el color. Y viene y me recuerda las 3 veces que me mencionó el día, el Red. Uf. Y yo, yo bien excited. Que tampoco te gusta el Red mucho. Que tampoco me gusta el Red, by the way, yo en serio. Pero estaba excited porque Dios respondió. Exacto. So me dio el Red, anyways. Voy a la clase y con el color ella me ministra. Y me dice estas palabras que es independencia o dependencia de Dios. Y una transición de independencia. De independencia, sí, de independizarte. Ajá. Y pues obviamente me dice que es la sangre de Jesucristo, que te restaura y todas esas cosas. So anyway, fue todo un proceso. Él ya estaba, preparándome y todo eso. Entonces me graduó y yo no me quería ir de casa. Yo a los 18 irme de casa, no. Yo estoy bien aquí. Yo no era de eso. Ay, yo no puedo esperar a que tenga 18 años para irme a hacer lo que se me pega la gana. No, yo me quería quedar en casa. A mí me dejan en casa, feliz, tranquila. ¿Ok? Eso es lo que yo quería. Y no. ¿Y te acuerdas qué tú querías estudiar, Julie? Yo. Dime qué tú querías estudiar. Maestra de baile. Sí, yo quería ir a Greensboro, porque tenía un buen programa de ser coreógrafa o yo quiero ser maestra de baile. A mí esa es mi pasión, eso es lo que me gusta. Yo quiero ser maestra de baile y yo voy a ser feliz. Ajá. Los planes cambiaron. Totalmente. Fui ¿Y cómo a Raleigh Durham. Ajá. Y fui a estudiar graphic design. Exacto. Diseño gráfico. So, me fui para Raleigh. ¿Qué es la segunda cosa que te gustaba? Porque a ti te gusta porque me gustaba el arte y eso. Claro. Y yo, pues, entonces, el graphic design, ganas dinero y... había un buen programa también. Buen programa y todas esas cosas. Y yo, ok, pues entonces algo más estable, para entonces cuando ya puedo irme para lo del baile. Ok. Eso pensé yo. Sí. Pues entonces me voy y es una escuela que es un trimester. Es cada 3 meses. Sí. No es por semestre. Exacto. Entonces, se supone que entonces se acabe más, es más a corto el tiempo. Sí. En 3 años puedes terminar tu bachelor degree.
en vez de 4 o whatever. Y, pues anyways, me voy a Durham. Y ahí yo dije, yo no me voy a separar de Dios, yo quiero hacerlo esto. Yo, ¿me entiendes? Como que mi relación es personal, no es por mami y porque son pastores. Entonces, pues sí, al principio sí tuve experiencias, empecé a buscar una iglesia y todo eso. Pero ahí es donde me encontré en un momento bien oscuro porque entonces estaba sola. Estaba sola. Y yo no podía dormir. Les digo esto porque entonces el show Friends, yo pensaba que ellos eran literalmente mis amigos, Friends. Que cuando ya apagaba mi teléfono, porque tenía que irme a acostar a dormir, yo sentía que me quedaba sola. Pero cuando yo vi el show de Friends, yo me reía, o sea... Sí, sentías que era tu compañía. Ajá, y que estaba pasando un buen tiempo, ¿me entiendes? Porque ellos son un trip, Pero cuando yo apagaba esa, es como que back to reality, que estoy allí, estoy sola. Wow. Sí, y sentía, tenía un terror a cerrar los ojos. Y siempre dormía pegada a la pared, mirando porque sentía que algo estaba en mi espalda. Sentía, era bien oscuro. Siempre estaba bien sad. Siempre decía que no iba a tener buenos amigos. Yo veía a mi hermana mayor que ya tenía estaba... Tantas amistades, que ella estaba pasando, que estaba bien metida en las cosas de Dios, haciendo las cosas bien. Y me sentía bien... Tú sabes que una de las cosas que a nosotros nos mata es compararnos con la vida de otro. Eso era lo... Que te comparabas mucho con tu hermana. Sí. O sea, ella está teniendo esto y yo acá, mira. Y ella y yo acá, no. Y es todo resultado de eso, de hablarme tan mal a mí misma, porque creé ese hábito. La falta de autoestima y de identidad. Porque todavía ni habías encontrado tu identidad en Dios, tu autoestima. O sea, estás en ese lugar oscuro. ¿Alguna vez sentiste o pensaste quitarte la vida o te llegaron pensamientos? Una vez. Sí. Una vez sí. Y no duró nada. Lo digo porque a mí me daba miedo eso. De quitarme la vida porque o sea, intencional, pero sí me pasaba por la mente what if sí o sea, si provoca, estoy guiando y sueltas el guía y que pase lo que pase. What if o si me caigo de aquí, what if. Pero no era intencional como que pensando que me voy a quitar la vida, sino que pero llegaba ese era lastimarme lo suficiente para ver quién venía o a quién le importaba mi existencia. Que si iba a hacer falta o no. Sí, como para llamar la atención. Sí, y a mí ¿quién va a notar? Yo soy una persona que no me gusta la atención. Pero necesitabas el amor. Pero quería. Es bien raro eso. Claro, es que la necesidad de amar, de que alguien te ame. O sea, entonces, ¿cómo era tu vida entonces con la iglesia ahí? ¿Qué pasó? ¿No? Pues darle un poco fast forward. Pues sí, quería tener la relación con Dios porque yo me había ya comprometido que quería pues mantener esa comunicación con Dios o conexión con Dios. Me compré un libro de Joyce Meyer y empecé a leerlo. Y era cómo vivir una vida mejor, básicamente. Y entonces ahí es donde encontré que sí hay estrategias que puedes utilizar para tener una vida mejor. Y entonces things started clicking. Como que todo empezó a make sense. Y yo, puedo hacer esto y lo otro. Entonces, orar, leer la Biblia. Y más como estrategia, ¿verdad? Y yo, wow, puedo hacer eso. Y yo me acuerdo que una vez tuve una experiencia muy bonita con el Señor. Y sé que Él era real. Entonces sí me comprometí a encontrar una iglesia. Encontré una iglesia y... No se puede decir la denominación. Sí. Pero son bien tranquilos. Son bien tranquilos y les encanta la palabra. Les encanta la palabra. Aprendiste mucho ahí con la palabra. Ahí aprendí y le encanta orar. Orar y la palabra, que es una base tan importante que creo que eso de la religión se perdió
cuando nosotros estábamos en eso, porque era más el compromiso, más Y la apariencia, el que tienes que hacer actividades. esto, porque si no tienes eso, entonces no. Correcto. So ahí como que me llamó la atención y me atrajo, oh, wow, la palabra, el oral, esos principios. So cuando empecé a ir a esa iglesia, yo lloraba con solo escucharlos a ellos adorar y no mover ni un dedo. Wow. Esta gente no movía ni un dedo. Pero se escuchaban como ángeles. Qué lindo. Y yo lloraba porque yo soy bien llorona. Sí. Tuviste tu primera experiencia como que con la presencia. Pero sí. fuera de, digo yo, de la presión de estar bajo de ser una hija de pastor. De pastor. Fuera, porque ahí nadie sabía ni que era hija de pastor. No, yo dije, yo no lo voy a decir a ellos. Yo decía, yo no lo voy a decir a nadie de que yo soy hija de pastor, porque entonces si me ven lo que yo hago, entonces van a decir, pero tú no eres hija de pastor. Correcto. Allá te pudiste refugiar. Ellos no conocían de mí. Nadie conocía nada de mí. Cuando venías acá de vez en cuando te tocaba venir, y entonces, ¿qué pasaba? Cuando venía de vez en cuando acá, la gente yo creo que creía que yo era la super santita, yo no sé. Maybe porque pues así yo... I made it seem like that. Que era la más santita, pero... Ya yo estaba en una relación con quien es mi esposo ahora, desde high school. Estamos en 11th grade. Ya he llevado 3 años, creo, ya yo con él y eso. Yo hacía la del diablo. Estaba fornicando. Estaba fornicando. Porque cuando yo bajaba para acá, casi siempre era, pues, para verlos a ustedes, pero siempre iba él primero. Okay. Sí. Pasaba lo que pasaba. Y después venías a verlo. Y ibas a la iglesia. Y como saben que soy danzora y esto que sí lo otro, siempre como que me querían llamar al frente para danzar cuando yo estaba ahí. Maybe ellos lo veían como un acto de honor, que está la hija de la pastora aquí, ella danza, eres bienvenida, ven al frente. Exacto. Pero yo no quería. Y yo me sentía tan sucia. Y yo, ¿pero por qué me llaman cada vez allá arriba? Y yo, déjame acá. Y sí. Sentía la presión. Sí, pero, y Dios me había dicho que no me quería ver danzando. Él me sentó, Dios me sentó a mí. Y me dijo que no me quería danzando. Fuerte. Sí. Y entonces por eso es que donde la iglesia que yo fui allá en Durham, ahí fue donde yo aprendí, me dice, si tú no tienes el baile, me preguntó, ¿tú me adorarías? ¿Seguirías adorando? ¿Te adorarías? Y yo. Sin el baile. Sin el baile. Y entonces, ¿cómo lo hago? Y pues como allá no va a venir ni un dedo, pero sí adoran, ahí aprendí. Exacto. Ahí adorarle aún sin la danza. Con todo mi corazón. Tu corazón. Y mi ser, que no es necesariamente mover todo tu cuerpo. Sino eso es un response. Sí. Eso es un response. Exacto. Pero una vida de adoración no necesariamente, es que dance o que muevas algo, sino que nace de tu corazón. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y entonces el estilo de vida de ellos era diferente. Era diferente. Y pues ahí y venía para acá y siempre era la presión de esa que pues eres la hija de pastora, eres danzora. Ven y danza. Y ¿cómo tú veías, no sé, te pregunto, cómo tú me veías a mí? Porque tú sabes, yo siento que al estar distanciada y volver a ver a tu mamá, ¿cómo tú me encontrabas? ¿Cómo tú encontrabas tu casa? ¿Cómo tú encontrabas tu familia? ¿Cómo tú te sentías cuando regresabas y la dinámica que había? Pues, como venía de vez en cuando, pues era un refugio. Un refugio para mí. Sí. Venir y estar con ustedes otra vez. Sí se me daba la atención porque como no estaba siempre, pues cuando estaba así, entonces tenía... Claro, salíamos a comer y eso y compartíamos. Si eran tan busy, siempre tenían compromiso en la iglesia, que siempre era algo en la iglesia. No era como que vamos entonces a compartir y hacer esto o lo otro, sino era todo basado. Podemos comer algo, pero me tengo que ir porque después tengo que salir corriendo porque hay algo en la iglesia. Entonces no era full attention. Para ese tiempo yo también ya me estaba empezando a enfermar. Sí, me acuerdo que
llamaba y me mantenías update o cómo te estabas sintiendo. A veces... Y quiero decir esto porque creo que una de las cosas que sí, creo que la religión sí... Otras personas no sé cómo decirlo, pero es que yo los veía a ustedes y el dolor que ustedes pasaban de traición, de la gente hablando, y a mí me daba furia y coraje. Porque yo decía, esta gente no sabe o no entienden que ustedes también son humanos. O yo pensaba, ellos no saben que ellos son padres y que tienen que cuidar y criar hijos. Y dije, ¿cómo tú le vas a hablar a alguien así? ¿Cómo tú vas a hacerle a alguien algo así? O sea, yo no comprendía. Y decía, ustedes no saben las noches que oraban, que lloraban, que se mantenían, o sea, horas despiertos orando e intercediendo por ustedes. Y yo lo escuchaba y o sea, refugiándose entre ustedes en el cuarto. Claro. Y yo, que la gente no sabe. Y me daba tanto coraje. A mí lo que me daba coraje es cuando ustedes eran heridos, especialmente tú. Y ya, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo tú puedes hablar de la mamá de alguien así? Y me daba mucho coraje el pensar que la gente tiene dice, hello, hay un cumpleaños, no pueden esperar. O sea, me daba coraje porque también era eso, ¿verdad? Había mucho, como eran bien needy. Ya. Y si uno por alguna razón no cumplía esa necesidad o esa petición de esa persona, pues yo era la mala. Ya. Y rápido se enojaban. Por cualquier cosa se enojaban, literal. Por cualquier cosa. Y sí, yo sufría muchísimo, muchísimo. Pero yo empecé a ver una Madeline, una mami diferente, que casi ni reconocía porque no era así. La alegría se te fue. No podías ni, no sé, ni disfrutarte nada. Nada. No podías ni compartir en familia, era todo bien. O cuando lo hacía, yo estaba físicamente ahí, pero mi mente y mi corazón no. O sea, yo recuerdo que hasta para tu graduación. O sea, yo estaba ahí, pero no estaba. O sea, como yo me disfruté tu graduación en Puerto Rico, yo no me disfruté la tuya de universidad. Porque estaba en angustia, estaba en dolor, yo estaba en un modo de sobrevivir. Y si la gente nada más supiera que, o sea, estamos aquí haciendo algo para Dios, yo digo que nada más porque Dios es Dios. Y yo respeto y honro tanto a Dios y le tengo temor. Yo he obedecido este mandato. Pero si no fuera por eso, por ninguna razón yo hubiera estado pastoreando, ninguna razón. O sea, eso en mi mente, Julie, yo creo que no estaba ni puedo decir que era lo último en la lista, porque no estaba en la lista. O sea, ni en la lista. Entonces, yo no puedo decir, eso era de lo último en la lista. De eso no estaba ni en la lista. O sea, yo pudiera hacer cualquier cosa. Yo quería ser profesora de la universidad, era una de las cosas que quería hacer. Maestra de educación especial, eso sí quería hacer. O sea, esas cosas me gustaban, me apasionaban. Quería ser reportera. Pero, pastora, ¿quién? O sea, y eso era lo que me pasaba en la mente. Entonces yo decía, wow, yo le decía a Dios, o sea, en mi caso, yo no sé cómo tú le preguntabas a Dios esas cosas. Porque si uno le da coraje, pero uno va donde Dios. Yo iba donde Dios y yo le decía, yo no sé lidiar con esto, Dios. Pero tú me llamaste, ¿cómo yo salgo de esto? O sea, no sabía. Y sabía que ustedes estaban siendo heridos. O sea, una de las cosas que a mí me pegó más fue que hubo una vez que yo no vi a Julio por 3 días. A Julio. Por 3 días. Yo no vi a Julio. Y cuando yo lo veo el tercer día, ese niño a mí se metió, Mama, I finally see you. Eso a mí me desbarató por dentro. Yo me di cuenta, yo estuve en vigilia, estuve aquí, estuve orando, me llamaron que hubo una situación, salí. Y yo llegaba tan tarde, ya Julio estaba durmiendo. Ya tempranito en la mañana yo me iba
Y yo así por 3 días. Eso a mí me rompió. O sea, y yo digo, y esta gente, al final, cuando yo necesité a alguien, ninguno estuvo. Que eso es lo que me daba coraje. Ninguno. Yo no podía llamar a alguien y decirle, tú puedes estar aquí para mí. No, porque yo iba a hacer el hazme reír, yo iba a hacer el jajaja. Y no, mira, sabía que la pastora tenía algo escondido por ahí porque ella tenía que ser la perfecta. O sea, la pastora no puede tener situaciones. Que ahí, tú sabes, pega duro, ¿verdad? La religión pegó duro en casa. Y pegó duro en tu caso también porque eras pues la hija. Y ver eso, no sabía cuánto coraje te daba, pero me imagino que te veías impotente a que no puedes hacer nada. Pero estás herida igual. Y yo cada vez más enferma. Bien difícil. So, entonces, ya te gradúas, te estás viviendo fornicando, bla, bla, bla. Sí, entonces cuando me graduó, yo me quería quedar en Durham. ¿Verdad? Sí, me acuerdo. Pero, bien caro. Sí, muy caro. Y no había me dónde votaron, pero sí nos sacaron a los que estábamos en el... ¿Cómo que salía? En el programa. Housing, en la... Dorms. En los dorms, porque el contrato se había terminado. Sí, en los hospedajes de estudiantes. Sí, porque la escuela iba a cerrar. Sí, me acuerdo. Todo ese problema yo, entonces I commute. So, antes de graduarme ya me estaba quedando contigo otra vez. Entonces viajaba hasta Durham, que trabajaba, estudiaba. Oh my goodness, me pasaba así, entonces tenía que subir porque tenía ya un internship en la iglesia donde estaba, porque tenía el programa de Graphic Design. Entonces ahí me hice un internship con ellos y qué sé yo. Ok, me gradué. Entonces estoy acá, en casa. Estamos en la iglesia grande. En la iglesia grande. Y entonces... Yo en ese año me separé de mi novio, de Richard. En ese tiempo me separé. Y entonces ahí es donde me metí, buscando más de Dios. Me metí bien en serio. Sí. Entonces ahí Dios me dio 2 ministerios. Me dio el de jóvenes y el de danza. Tenían 2 ministerios. 2 ministerios. Estuve bien full. Pero ya entonces, con jóvenes, estabas pastoreando jóvenes. ¿Cómo fue eso? Porque recuerdo que te tocan unos jóvenes al principio que venían transicionando. Sí. Fue difícil porque no creo que yo pensaba, o no sé, pero así es que no me veían como pastoras jóvenes porque ya no fui yo la que los formó. Entonces ellos no te aceptaron a ti. La transición, el cambio. Sí. Siento que había mucha falta de respeto, no verbal o qué sé yo, pero con acciones, como que era como que no aceptación, hasta vi burla en una experiencia espiritual. Y anyways, hubo mucho rejection, I guess. Rechazo. ¿Cómo te hizo sentir eso? ¿Sentiste alguna vez entregar, salirte de pastorear jóvenes o no? Sí, cuéntame. Pero como tú dices, estabas en obediencia. Lo único que me sostuvo y yo me quedé ahí fue por obediencia, no fue por... Entonces, ¿qué pasó, Julie, en ese tiempo? Después te llegan otros jóvenes, esos se van, llega un nuevo grupo de jóvenes que entonces te aceptan, estás pastoreando fresco, comenzaste ese grupito chévere, ¿verdad? Sí, nos cambiaron el nombre y todo. Dios cambió el nombre de los jóvenes. Dios cambió el nombre. Sí, estuvo bien bonito eso. Cambió a Weapons of Light. Weapons of Light, en vez de Flame of God. Y como tú fue en un momento donde entonces crecí, porque entonces tenía que yo llenarme para entonces dar. Y entonces ahí la responsabilidad de hacer eso, entonces llegó.
había muchas ideas y ellos estaban sedientos, tenían unos jóvenes bien talentosos, hambrientos, fue una experiencia bien bonita. ¿Y qué momento marcó ese pastorado? ¿El Dare to Believe? No. Bueno, no bueno. Oh, yeah, entonces llega lo malo. Llega lo malo. Ok, aquí sí que fue. Yes. Ya eran como 9 meses pastoreando. Entonces empecé a hablar con Richard otra vez. Y yo, pues, ¿cómo es que dice en la Biblia que be careful, que no te creas que vayas a caer? Sí, a tropezar, ¿cómo es? que el que crea que esté firme, mire que no caiga. Que yo me sentía superwoman. Bien firme. Yeah, I got this. No, I don't. Nada que ver. No. Así hay que tener cuidado, sí, mi amor. Ya pensé que era fuerte, bastante fuerte para yo handle it myself. Hubo mucho secrecy, secreto. Ay, sí. Ya estabas escondida entonces haciendo algo de nuevo otra vez. Ajá. Estando pastoreando. ¿Y qué pasó, sí. Julie? Y quedé embarazada. Quedas embarazada. Siendo pastora de jóvenes. Uf, ¿cómo fue eso? Porque eres el modelo para esa juventud. ¿Qué pasó? Me sentí bien decepcionada, que le fallé a Dios. Ahí sí que caí fuerte en depresión, digo, porque no lo podía esconder. Siempre podía esconder las del diablo, las podía... Sí, el pecado. El pecado siempre las podía esconder. Pero siempre era en secreto. Pero cuando ya... Pero yo sabía que no podía, y hasta me pasó por la mente abortar. Wow. Y yo... No sabía eso, Julie. Ya. Wow. Que los dos estamos para así. Esconderlo. Para esconderlo. Y nosotros... Porque entonces soy pastora de jóvenes, ¿verdad? Le estoy fallando todo esto. Voy a quedar exhibida la vergüenza, todo, ¿verdad? Sí. Pero después, así de rápido que vino, se fue, porque cuando lo dije, yo no. Porque yo sé que no puedo hacer eso. Qué bueno. Yo sabía que no. Lo único que podía hacer era decirlo. Y entonces ahí fue... Entonces a mis padres espirituales, fui a ellos porque no sabía a quién más ir. Y les conté a ellos. Y, ahí me quedé por día. Pero, horrible. Llorando, no me quería parar. Y después ellos fueron los que me ayudaron a poder venir y decirte. Me acuerdo. Eso fue bien fuerte. Para ambas. Porque mami no sabía, nadie sabía que yo estaba hablando con Richard. No sabía. Otra vez. Sí. Me tomó de sorpresa tantas cosas. Sí. Que estabas con él nuevamente, ¿verdad? Que estabas embarazada. Y fue como que yo dije, ahora. Y sí, en ese momento me llegó a la mente, diatre, la gente me va a acribillar. Esto va a ser el fin. O sea, quedé en la página de Cheo, como uno dice, exhibida. La gente no va a tener compasión, porque ya por las experiencias que había tenido antes, esta gente, ya. Entonces, me quebranté ante Dios, bla, bla, bla. Pero creo que entonces, como lo manejamos, ¿verdad? Fue Julie, tenemos que hablar y hay que decirlo. Sí. Hay que decirlo. Fue como una estrategia. Fue una estrategia, se le dijo a los padres primero, y luego se le dijo a los jóvenes. Y hasta no hace mucho fue que yo me enteré, nos enteramos que la gente se fue. Por eso. Después de eso, esperaron un ratito, pero después, pum, todos los padres de esos jóvenes se fueron. Sí. Excepto una. Pero todos se fueron, porque se fueron porque yo me imagino que antes la pastora de jóvenes quedó preñada. Esto no es un buen ejemplo para mi hija o para mi hijo.
Y sí, se te dio el descanso, ¿verdad? Sí, se me dio el descanso. Y cuando se lo dijimos a los padres, o sea, ellos fueron ellos respondieron con amor. Sí, claro que sí. Y después hasta se sentaron todas ahí arriba. Y te dieron una palabra bella. Sí, me acuerdo. Y cada una me dijo, yo hice esto, o sea, dieron su testimonio, y me dieron amor, tuvieron compasión conmigo. Y después que se lo dijimos a su hijo, y también fue esa noche me acuerdo bien bonito. Sí. Pero después, pues, tú sabes. Ya. Pero después de eso empezaron a irse y pero ahí fue donde COVID started. Después vino COVID, hubo el descanso, vino bien, para ir terminando, estás ahora mismo, o sea, ya no estás como pastora de jóvenes, no por lo que pasó, sino que también hubo otra transición. Ya entonces Dios te entrega completamente el pastorado hacia lo que es la danza, que es una palabra que te viene persiguiendo desde, no me acuerdo qué año fue, que te dio hasta Zarataína. Sí, 2016. 2016. Y se viene a cumplir ahora. Todo ese dolor de, ¿verdad? O tal vez la demanda que te puso la religión, eso, y todas esas mentalidades preconcebidas de que tengo que hacer así o tengo que hacer esto, que cómo sanas, cómo ahora puedes fluir diferente, cómo te sientes ahora, dónde está Julia ahora y cómo sanó. Sí. ¿Cómo pudiste sanar para poder hablar de esto? De la manera que podemos hablar? Sí, me tuve que perdonar a mí misma. Oh, wow. Me tuve que perdonar a mí misma porque me perseguía esas voces desde high school, ¿verdad? Cuando ya pensé que estaba firme y que no las escuchaba ya, que ya se habían ido, pensé. Entonces hago algo que decepciona eso de que se supone que yo no estuviera haciendo eso. Viene esa voz otra vez que acusándome otra vez. Y la vergüenza, mucho la vergüenza y el guilt. Y antes de tú, me estoy acordando ahora que antes de tú entregar, ¿verdad? Que Dios te pidiera entregarlo de jóvenes, llega Dare to Believe, ¿verdad? Que fue un diseño de Dios que te dio primero, pero el segundo Dare to Believe fue de muerte a vida. De muerte a vida. Y recuerdo que eso era lo que Dios quería terminar contigo. El segundo Dare to Believe, de muerte a vida. De muerte a vida. Yo me acuerdo que en ese proceso de Dare to Believe me vino un ataque bien feo con la mente. Y ansiedades y pánico, todo eso. Bien feo. Tuvimos un momento bien lindo. Entonces tenías que morir para come back to life. Sí. Y creo que eso fue. Sí, y cuando vino el invitado especial, él habló del perdón porque él tiene la autoridad de hablarle de eso, porque él tuvo que perdonar. Y ahí es donde empezó pues ese proceso, porque no hasta hace mucho tuve eso. Pude hacer eso, ¿verdad? De perdonar realmente. Sí. Y quedar libre. Sí. Bueno. Y todos los días choose that. Qué bueno, porque tienes que salirte de agreement, de decir que sí a esas voces, no. Sí, Dios no dice eso de mí. Y decir alinear, que sí. Ajá. Dios no dice eso de mí. Y ya. Estás allí. Estoy ahí. ¿Sientes que estás bien? Siento que estoy bien, pero quería decir que con la religión es todo sobre qué tú puedes hacer para probar la aceptación de Dios o es siempre qué es lo que tú puedes hacer. Y siempre eso sin darme cuenta, eso siempre es lo que quería hacer. Hacer. Que es siempre sobre eso, que cada vez que caía, entonces ahí me veía otra vez en mi depresión porque no lo hice bien. Entonces la gracia no estaba para mí. Entonces el amor de Dios no estaba para mí. Tremendo. Porque
pensaba que era todo lo que yo puedo hacer para entonces obtenerlo. Pero no, yo lo obtengo sin hacer esas cosas. Exacto. Dios ya dio su vida, Jesús dio su vida por mí ya. La gracia, el mercy, misericordia es nueva todas las mañanas. Exacto. Para el bueno o el malo. Buenísimo. No es por nada de lo que yo pueda hacer. Claro. Estoy bien, pero estoy aprendiendo, ¿verdad? En que no es lo que puedo hacer, que cuántas veces ayuné, que sí es importante, no me tomen a mal. Es importante, necesitamos esos principios y guardarlos porque nos hacen santos. Necesitamos esa pureza. Porque ya ni está en las iglesias, no se ayuna, no se ora, o sea, los principios, eso es bien importante. Fundamentos. Pero no es con lo que yo puedo hacer. Eso también es importante, lo dice la iglesia, también eso es importante. Pero ¿qué hiciste, verdad? ¿Cómo es que le decía Jesús eran los fariseos? Que decían, hasta contaban, ¿verdad? Que eso sí es importante, pero... ¿Y el amor? Y el amor, la misericordia, no está. Ajá. O sea, cumple con eso, pero con lo más importante, si no lo estás cumpliendo, de nada te sirve esto, si esto no está. O sea, el amor a la misericordia, la compasión, va por encima. Hay leyes que van por encima, hay principios que van por encima. Y lo hemos aprendido en el caminar. Entonces, porque Jesús nos va enseñando eso, así que... Yo creo que el perdón, porque también tuve que perdonar gente que les hirieron, que después nos hirieron a nosotros también, porque te digo que yo me encontré como 3 o 4 personas que ya no asisten, ¿verdad? En otras, y yo genuinamente, hey, porque ya lleva hace tiempo que no los veo, hey, ¿cómo estás? Y si tuviera las caras de ellos, como que... me ha pasado mucho, como que... Ay, como que se ve como que lo que sienten, porque todavía en ellos y a mí me daba como que, ¿por qué eres así conmigo? ¿O por qué? Sí. Porque pero como soy tu hija, yo no sabía lo que pasaba a veces, o lo que había sucedido, y por qué se fueron. A mí me pasaba a veces que iba a saludar los hijos de alguien que me los encontraba, y el hijo o la hija me trataban raro, y yo, qué raro, tú sabes, pero uno se da cuenta. Entonces las conversaciones que oyen en su casa de los padres los contaminó con algo que dijeron de mí, y los hijos están como que no, y uno se queda como que qué feo, ¿verdad? Es feo. Pero ya hemos sanado, ¿verdad? Gracias a Dios, y seguimos en el proceso. Julie, gracias por compartir, ¿verdad? Mi nena bella. Yo quería de verdad dejar que esto fluyera, y como fluyó, porque así la gente ve que nosotros no estamos, esto no ha sido ensayado, muchas de las cosas que dijo yo no las sabía, y gracias por abrir tu corazón y dejar que Dios lo sanara, y todavía estar en este proceso, todavía estar buscando de Dios y buscando esa relación y crecer en ella, no porque mami... No porque, ¿verdad?, ella es la pastora y yo tengo que hacerlo porque mami, nada que ver, sino que si tuvieras en algún momento que moverte, si tuvieras que en algún momento llevar a cabo algo fuera de lo que es, ¿verdad?, el lugar donde te congregas ahora conmigo, pero se hace normal porque entendemos que los planes de Dios son más altos, ¿verdad? Y que nosotros no somos gangas, que nosotros no somos pandillas, que este es el cuerpo de Cristo y que todos funcionamos de diferentes formas, y nos estamos gozando esta temporada, ¿verdad que sí? Con gente muy linda que también el Señor ha puesto en nuestro camino. Así que con esto le vamos a dejar. Damos gracias porque ¿verdad?, su suscripción, el que le den like, por favor suscríbanse, denle like, así ustedes pueden ver, denle a la campanita para que vean cada nuevo contenido que vamos subiendo, y se van edificando, van aprendiendo más y más de cómo ¿verdad?, esta cuestión de la religión no es algo que no tiene salida, sino que tiene.
tiene muchísima salida, que no porque la religión te haya herido quiere decir que Dios te hirió, quiere decir que Jesús te hirió, que no tienes oportunidad, todo lo contrario, está con los brazos abiertos, o sea, regresa a Él, empieza otra vez a desarrollar una relación bien chévere, a perdonar, como dijo Julie, bien importante el perdón. Todas estas cosas que nos sacan de esa opresión y de esa mentalidad que es una mentira. Así que les damos gracias, estoy contentísima por compartir este contenido con mi hija, porque de verdad no pensé que esto algún día pasara, sin embargo estaba en los planes de Dios, más pronto de lo que yo creía, Bien. pero ¿verdad? Porque es como que, nos toca. Pero sabemos que entonces tiene que ver con que esto está ayudando a alguien, a alguno de ustedes que va a escucharnos, lo necesitaban escuchar porque esto les va a dar la salida y tal vez ustedes, hijos de pastores especialmente, si hay hijos de pastores, yo de verdad quisiera que muchos hijos de pastores puedan escuchar esto. Si usted conoce un hijo de pastor, comparten este video con un hijo de pastor, porque los más atacados y que se quedan más en silencio precisamente son los hijos de pastores, porque no se atreven. O sea, no saben cómo salir de eso y están en vergüenza, están viviendo dobles vidas en apariencia por agradar a sus padres, por qué dirán, y por allá sabrá Dios qué vida tienen. Yo quiero de verdad que esto sea algo para sacar de esa cárcel a muchos hijos de pastores, que puedan vivir libres y que no tengan ningún problema con vivir una vida real, y que poco a poco Dios pueda seguir enderezando su camino. Eso es todo. Así que, ¿verdad? Eso es lo que anhelamos. Gracias, gente linda. Ustedes son los mejores, lo digo, son los mejores. Les doy las gracias. Y recuerden una vez más, mira, tenemos la camisetita Doña Religión Podcast. Si ustedes quieren una camisetita así, tengo a la chica Yaisa, que las prepara bien bonitas, y ustedes me contactan por inbox y les dejamos llegar una. Así que nada, más que todo, gracias por ustedes estar ahí, ser los suscriptores, los que nos ven y son bendecidos, gente linda. Nos vemos hasta la próxima.